Pues buenos días. Soy David Manso de la empresa Sunsol. Somos representantes de Huawei para la parte solar aquí en España. Soy el director técnico, ¿vale? Y bueno, en principio os iba a dar una charla sobre todo el portfolio de Huawei en la gama doméstica y comercial que tiene para energía solar, ¿de acuerdo? Nos presentamos. Sunsol es una empresa que lleva, bueno, en el mercado de energía solar casi 25 años, llevamos los profesionales que lo componemos, pero llevamos 22 años como Sunsol. O sea, es una empresa de amplia experiencia, llevamos trabajando desde el 99, hemos trabajado con muchos fabricantes de primeras calidades y pues hace 3 o 4 años empezamos a trabajar, fuimos los primeros distribuidores en España de Huawei Solar y empezamos a trabajar con ellos. De hecho, somos el que comercializa más kilovatios en España de Huawei. Huawei no hace falta que la presente, aparte de toda la parte de telecomunicaciones que ya conocéis, telefonía móvil, telecomunicaciones 5G, todo esto lo habéis oído. Es una empresa, una multinacional china que lo que dedica muchísimos recursos es a I+D. De hecho, en el campo solar en 4 años, con todo esto del Trump, han podido cambiar completamente casi todos los equipos de la forma de trabajar. Es una de las pocas empresas que podría haber hecho eso. De hecho, pues si el 20%, casi el 30% de los empleados están dedicados a I+D. Aparte del solar y de la parte de telecomunicaciones, también son especialistas en todos los componentes convertidores de CDC de gran potencia y últimamente están metiéndose también en el sector de movilidad eléctrica. Bueno, esto es las ventas del año pasado. Daros una idea de que Huawei Solar, los equipos que ha vendido, ha sido el fabricante, pero con diferencia además, que más potencia ha distribuido a lo largo de 2020 en todo el mundo, ¿vale? Me parece que tiene el 20 y tantos % de mercado. Huawei tiene 3 grandes grupos de convertidores, lo que es el sector residencial, ¿vale? Convertidores hasta 10 kilovatios, mono y trifásico. Luego tiene la parte comercial, industrial, ¿vale? Que son equipos desde 10 kilovatios hasta 100 kilovatios, que si nos da tiempo, bueno, lo veremos luego por características. Y luego tiene otra parte que es ya grandes plantas, que son convertidores de 185 y 215 kilovatios, ¿vale? Aparte de tener transformadores, de los STS, tiene bastantes también componentes para esas potencias. Vamos a ver un poco, y voy a incidir en también las novedades técnicas, para que sea una charla un poco también más técnica, aparte de comercial. Que, por cierto, si queréis hacer alguna pregunta en cualquier momento, me interrumpís, no hay ningún problema, ¿vale? La parte residencial de Huawei se compone básicamente de 3 componentes: los convertidores o los convertidores inteligentes, el Smart String Inverter, ¿vale? Es el que gestiona todo el ecosistema de Huawei Solar en fotovoltaica, en la parte doméstica. Luego tenemos los sistemas de almacenamiento, que es la batería Luna, ¿vale? Que es un sistema de almacenamiento modular que tiene de litio-ion. Y luego, bueno, tiene diferentes componentes y accesorios de comunicaciones y del optimizador. Como os digo, hay hasta 10 kilovatios en el sector doméstico. Hay convertidores monofásicos hasta 6 kilovatios y convertidores trifásicos hasta 10 kilovatios, ¿vale? Todos ellos son compatibles con la batería Luna, que es una batería, ahora la veremos más en detalle, y con el sistema de comunicaciones y de optimizadores. Con este ecosistema doméstico de Huawei, lo que podemos conseguir en un mismo fabricante, que eso es importante tenerlo en cuenta, en un mismo fabricante podemos conseguir que un suministro de energía a las 24 horas del día. Durante el día podemos suministrar directamente del convertidor y durante la noche a partir de la batería. Uno de los aspectos muy importantes y que da muchas ventajas de instalación son el uso de optimizadores. Huawei tiene un optimizador que es única y exclusivamente para sus equipos, ¿vale? Vale para equipos, los nuevos M3 hasta 40 kilovatios, y aparte de las ventajas clásicas que tiene de optimizar
el funcionamiento o la energía que sacamos del módulo, ¿vale? Por ejemplo, pues como en esta imagen donde hay sombras, o por ejemplo si tuviésemos algún excremento de ave, que suele ser bastante común, lo que permite es optimizar la energía de ese módulo y de todos los módulos que estén en la misma serie. Como sabéis, los convertidores de string como los de Huawei, lo que tenemos son maximizadores de máxima potencia en el propio convertidor. Eso nos permite sacar en la máxima producción del módulo, pero si en uno de los módulos de la serie, de ese maximizador, hubiese una sombra, hubiese un excremento, hubiese algo que entorpeciera la luz, ese módulo dejaría de producir y afectaría a todos sus hermanos de string, ¿vale? Con los optimizadores lo que conseguimos es que ese módulo produzca lo que produzca, pero no afecta al resto de los módulos del campo solar, de la serie a la que está asociada. Esa es una de las ventajas. Si os dais cuenta, pues bueno, un ejemplo gráfico, si tuviésemos un módulo con una sombra, con una hoja, con un excremento de ave, pues nos afectaría la producción máxima del panel nos afectaría. Si tenemos el optimizador, ¿vale?, el resto de los módulos siguen produciendo al 100%. Esa es una de las ventajas de los optimizadores, es la clásica. En el sistema de Huawei, como podemos poner optimizadores en todos los módulos, también lo que nos permite, aparte de las sombras que hemos hablado, es poder tener diferentes inclinaciones, orientaciones, azimut y inclinación. Lo que nos permite en el sector doméstico esto, en los residenciales, es que ya sabéis que los chalets o las viviendas unifamiliares muchas veces tienen las cubiertas en diferentes orientaciones. Pues con los optimizadores nos permitiría instalar módulos en todas las cubiertas, sin que una cubierta afecte a la otra. O sea, nosotros podríamos llenar este tejado, pero podríamos llenar el de atrás también. Y se están haciendo instalaciones al norte, no hay ningún problema. Al precio que está el módulo, aunque esté subiendo ahora un poco, se están haciendo instalaciones que no están orientadas ni con inclinación correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ya los optimizadores nos permiten optimizar en caso de que haya sombras, nos permite poner módulos. Si no tuviésemos optimizadores, estos módulos no los podríamos poner. Nos permite utilizar las diferentes cubiertas del propio edificio, de la vivienda o de lo que sea, incluso con diferentes inclinaciones. Pero esto es una comparativa, ahora explicaré la siguiente característica, de, por ejemplo, en esta instalación, una simulación de que con optimizadores conseguiríamos entre un 15% más de energía al año, entre el 10 y el 15, que si no tuviese optimizadores o tuviésemos que poner diferentes inversores en cada cubierta. Otra de las ventajas de los optimizadores, que ahora con las baterías sí que se puede aplicar, es que el convertidor de Huawei permite poner el doble del campo solar de la potencia nominal del convertidor. Si os dais cuenta, si nosotros ponemos optimizadores en todos los módulos del campo solar que van al convertidor, un convertidor de 5 kilovatios podríamos instalar hasta 10 kilovatios pico. Eso tiene una ventaja porque los convertidores Huawei permiten cargar la batería con 5 kilovatios y permite inyectar a la red o a los consumos con 5 kilovatios. O sea, tiene como una doble potencia. Evidentemente, si tuviésemos diferentes inclinaciones, orientaciones y encima una batería, lo que nos permitiría es optimizar la potencia del convertidor porque podremos sobredimensionar hasta el doble la potencia del campo solar, que es mucho. O sea, si imaginaos que no tenemos una producción adecuada porque está orientado al sur, porque no sé qué, porque queremos cargar la batería a la vez que se da servicio a los consumos, pues podemos duplicar la potencia del campo solar con respecto a otros sistemas que no tienen los optimizadores. Voy a ir un poco hacia adelante para explicaros otro tema con los optimizadores, ¿vale? Lo que nos permiten los optimizadores, una de las protecciones que tiene Huawei es la protección contra fallo de arco eléctrico. Sabéis que si una corriente continua en carga le separamos, se crea un arco que es muy potente y eso puede provocar un incendio. De hecho, hay almacenes Walmart en Estados Unidos, tiene una denuncia puesta al fabricante, al Elon Musk, porque salieron ardiendo por los módulos, por el campo solar, 2 almacenes. ¿Vale? A partir de esos pequeños errores, todos los fabricantes, el primero fue Huawei, lo que han creado son detectores de arco eléctrico. Si tenemos algún conector de módulo, algún conector de parte del cableado, que en un momento dado se separa, Huawei es capaz de detectar ese arco, ¿vale?,
y además te dice si tiene optimizadores entre qué módulos se ha producido. O sea, es otra de las ventajas de los optimizadores, es que podemos detectar ese fallo y en dónde se ha producido. ¿De acuerdo? O sea que a la hora del mantenimiento es bastante interesante. Y otra de las, luego hablaremos de Arco, y otra de las ventajas que tiene el uso de optimizadores es que, y esto se va a ir oyendo cada vez más, porque a los servicios de emergencia, a los bomberos, no le va a gustar nada que haya muchas casas que tengan 600 voltios en el tejado a la hora de echar agua, al hacer un servicio de extinción de incendios. Lo que permiten los optimizadores es que si no están conectados con el convertidor o el convertidor está apagado, la tensión de salida de los paneles es 0. O sea, por ejemplo, el servicio de emergencia apaga en la caja general de protecciones, apaga la cometida de la vivienda o del comercio y ya pueden actuar sin ningún problema porque la tensión de salida de los módulos es 0. La tensión de salida de cada optimizador, que cada optimizador va con un módulo. Eso da ventaja a los servicios de extinción, pero da ventaja también a la hora de hacer un mantenimiento. Si nosotros tenemos que hacer un mantenimiento, una limpieza o algo de eso y queremos quitar la tensión del campo solar, simplemente apagando el convertidor, quitándole la alterna, se apagaría todo el campo solar. Con lo cual es un elemento de protección añadida. Voy a volver hacia atrás. Bueno, pues esas son las ventajas de los optimizadores, que ya os digo que se puede utilizar hasta 40 kilovatios, hasta los M3, que son convertidores de 40 kilovatios, con lo cual se puede utilizar en instalaciones comerciales sin ningún problema. ¿Vale? Otra de las componentes principales de los sistemas domésticos o residenciales es la batería Luna. La batería Luna es una batería modular, se compone por un módulo de potencia, que es la parte de arriba, la que tiene la ventanita, y por módulos de almacenamiento de energía, los módulos de batería. Son módulos de hasta 5 kilovatios hora de almacenamiento. Si os fijáis, bueno, aparte del diseño, que es un diseño, luego podéis verlo en el stand, que es un diseño muy apropiado, se puede montar, no hace ruido, se puede montar en el salón de casa sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es una batería que se basa en la tecnología de litio ferrofosfato. ¿Vale? ¿Qué ventaja nos da esta tecnología? Es un poco más pesada que la litio-ion puro, pero es mucho más estable. No tiene los problemas de sobretemperatura de carga, descarga, es mucho más segura. O sea, es una batería que se puede instalar en un entorno doméstico y no tiene ningún tipo de peligro. Y otra de las grandes ventajas que tiene la batería... A ver, un segundo. Otra de las grandes ventajas que tiene la batería Huawei con respecto a otros productos que hay en el mercado es que es una batería que funciona en paralelo. Los módulos funcionan en paralelo. Eso significa que podemos añadir un módulo dentro de 3 años, podemos añadir un módulo y ese módulo nuevo no va a afectar a los viejos, o al revés, los viejos no afectan al módulo nuevo. Tiene la capacidad de funcionar en paralelo de que si hay un módulo que esté viejo, envejecido o que esté mal funcionando, los otros van a seguir entregando el 100% de lo que tengan. ¿Vale? Cada módulo de batería lleva un convertidor de continua a continua dentro y ese convertidor nos permite conectarlas en paralelo para que no... Disculpadme, me voy a poner al otro lado que me está dando el sol. Nos permite conectarla en paralelo para que no haya ese problema de envejecimiento, con lo cual nos permite poder ampliar las instalaciones dentro de 3, 4, 5 años sin ningún tipo de contratiempo, pero también nos permite que en una sola referencia nos vale para baterías de 400, para sistemas de 400 voltios y para sistemas de 230. ¿Vale? En la misma batería puede valer para trifásicos de 400 voltios o para monofásicos. Eso nos facilita a la hora de aprender la instalación, nos facilita a la hora de tener stock en el almacén, nos facilita mucho porque es un solo componente para hacer una batería de 230 o de 400 voltios de alterna, pero también desde 5 kilovatios hora de almacenamiento hasta 30 kilovatios hora de almacenamiento. Lo que podemos poner de máximo son 2 elementos en paralelo con 3 módulos de batería, o sea, 15 kilovatios hora, 15 kilovatios hora. Esto de aquí son las combinaciones óptimas para los diferentes convertidores, ¿vale? Desde el convertidor más pequeñito, de 2,5 kilovatios, que solo llevaría una batería, un módulo de batería, un módulo de potencia, hasta el convertidor de 10 kilovatios, que podría llevar desde 4 hasta 6 módulos de batería.
Eso no quiere decir que con el de 2,5 no podéis montar 30 kilovatios, que lo podéis hacer también, ¿eh? Esta es una de las grandes ventajas de la batería de Luna, estética, posibilidad de poner, pero sobre todo también que con un solo módulo tenéis una amplia capacidad de hacer instalaciones desde 2,5 kilovatios hasta, bueno, instalaciones hasta de 90 kilovatios hora con 3 convertidores. No funcionan los vídeos. Vale. Bueno, hemos adelantado un poco antes lo que hablábamos de la protección contra descargas de arco eléctrico. Es algo que igual que lo que hablábamos de la puesta a cero, de la tensión, puesta a cero de los módulos, es algo que se va a ir pidiendo. O sea, probablemente como normativa en algún momento aparecerá. Es un elemento de seguridad bastante interesante porque, hombre, a lo mejor una vivienda en la cubierta no, pero imaginaros que tenemos una cubierta en un centro comercial de tela asfáltica, pues podría salir ardiendo sin ningún problema. Entonces es un elemento. Huawei lo que utiliza para, aparte de son pequeñas frecuencias de alta frecuencia, Huawei lo que está implementando para ser muy efectivo con el AFCI, ¿vale? Lo está pasando por un sistema de inteligencia artificial. Lo que estamos es recabando información en todos los convertidores del mundo para saber exactamente cuándo se produce ese fallo eléctrico. Porque uno de los grandes inconvenientes es que los sistemas convencionales de detección de fallo eléctrico lo que hace es dar muchas falsas alarmas. O sea, se bloquean porque él cree que hay algo y a lo mejor es un ruido que ha metido, yo que sé, un variador de frecuencia. ¿Vale? Pues Huawei lo que está haciendo es afinar esa detección de tal manera de que el 98% de las veces que dice que hay un fallo eléctrico, hay un fallo eléctrico. ¿Vale? Cuando hay un fallo eléctrico lo que ocurre es que se bloquea el convertidor, claro. O sea, se apaga la entrada de paneles para apagar el arco y se bloquea el convertidor. Hay que desbloquearlo manualmente. Si no existiese ese sistema de inteligencia artificial, a veces esas falsas alarmas, al bloquear el convertidor, pues sería un incordio. Pues Huawei ha conseguido que casi siempre que diga que hay fallo eléctrico es que realmente lo hay. Ahí hay un vídeo, pero no se ve. También ha conseguido, con ese procesamiento de inteligencia artificial, lo que ha conseguido es que el tiempo que tarda en apagar un arco eléctrico, ¿vale?, se haya reducido a 0,5 segundos. Todo esto pasa a unas pruebas, el IEC, ¿vale?, donde se exige un máximo de tiempo de apagado del arco eléctrico. Pues Huawei ha pasado de 2,5 segundos, que es el máximo que permite la norma, a 0,5 segundos. O sea, es casi instantáneo. Lo hace de tal manera que, pues bueno, la energía que se llega a producir en ese arco eléctrico es mínima. Bueno, esto es lo que hemos visto antes. ¿Vale? Y lo que os comentaba con los optimizadores, que es capaz de determinar en qué módulo se ha producido ese falso contacto, esa perforación de aislamiento, lo que sea. ¿Vale? Las baterías, por ejemplo, a nivel de protección, cuando mucha gente pregunta por el tema de la temperatura, la sobrecarga, las baterías ardiendo, aparte de ser de litio ferrofosfato, que es bastante estable, Huawei tiene 3 niveles de protección, de supervisión de las baterías. Tiene 3 por cada celda de batería, tiene una protección, por cada módulo de batería tiene otra protección y por el controlador de la batería tiene otra protección, con lo cual es muy difícil que la batería dé cualquier tipo de problema, tanto en la carga como en la descarga. ¿Vale? Y bueno, y ya como último detalle, que esto a mucha gente le resulta interesante, los sistemas domésticos de Huawei pueden funcionar en aislada. Eso significa que con un elemento que se llama el backup box, que luego si queréis en el stand lo podéis ver, en caso de que haya fallos, no es un convertidor de aislada como tal, no está pensado para eso, pero sí que en caso de que haya un fallo de 3, 4 o 5 horas de la red eléctrica, el propio convertidor pueda suministrar energía a unas cargas determinadas, a unas cargas que vamos a llamar de respaldo, pues como puede ser el frigorífico, como puede ser la iluminación. Esto, a raíz de la Filomena, la famosa Filomena, nos ha preguntado mucho la gente. Muchos clientes han querido ponerlo por ese motivo. ¿Vale? O sea, que son, en caso de pues, lo típico, es un sistema de respaldo que utiliza la propia batería de Luna y el convertidor
pues puede funcionar en aislada. Evidentemente, el sistema de backup box lo que hace es desconectar la red eléctrica mientras no haya tensión para evitar el tema de la protección contra isla. Huawei ha cuidado muchísimo el diseño, porque en el entorno doméstico hay gente que lo puede poner en el garaje, pero hay gente que a lo mejor lo quiere poner en el salón. Entonces, bueno, ha hecho tanto el convertidor, luego si queréis lo veis allí en el stand, como la batería está muy cuidado estéticamente. Bueno, aquí ha intentado semejar una cascada de agua, ¿vale? Pero el convertidor igual. O sea, son convertidores que estéticamente se ha preocupado mucho y también os puedo decir que son silenciosos. O sea, no se puede instalar perfectamente en el salón de una vivienda, sin ningún problema. Y una de las grandes ventajas de todo el ecosistema de Huawei doméstico es que con 5 o 6 componentes hemos hecho instalaciones desde 2,5 kilovatios, 2 kilovatios, que es el más pequeñito, el convertidor monofásico, hasta 10 kilovatios en trifásica, con sistema de almacenamiento de 2,5 kilovatios hora hasta 30 kilovatios hora de almacenamiento, con sistema de comunicaciones a través de Wi-Fi, a través de 4G, con el sistema, con los optimizadores que nos dan una gran variedad de posibilidades de instalación y todo con 5 componentes. Todos se programan y se ponen en marcha con la misma software, que es a través del teléfono móvil, Fusión Solar, se monitoriza la misma plataforma y eso al final lo que se persigue con este tipo de sistemas es que con muy pocas referencias se pueden hacer una gran variedad de instalaciones. Con el soporte que da la telefonía móvil, ahora ya sabéis que nadie lleva pantallas, aparte de las pantallas históricamente en los convertidores de conexión a red, han dado problemas siempre cuando están a la intemperie de que se terminan oscureciendo, terminan mal funcionando, terminan dando muchas averías. Con la misma instalación, con la misma aplicación podéis dar de alta evidentemente la primera vez cuesta un poco, pero luego una vez con un poco de experiencia se puede dar de alta una instalación y subirla al portal de Fusión Solar de Huawei en menos de 3 minutos. ¿Vale? Se utiliza siempre la misma aplicación, utilizan siempre los mismos parámetros, con lo cual es muy fácil cambiar de un monofásico a un trifásico, incluso a un trifásico de 40 kilovatios, aunque no salga aquí. ¿De acuerdo? El comisionado que hace el convertidor como gestor, si está todo correctamente conectado, el propio convertidor detecta el resto de componentes, el batímetro, la batería, los optimizadores, los dongles de comunicaciones, con lo cual no habría que añadir manualmente nada, lo hace él automáticamente. O sea, realmente las puestas en marcha de un sistema Huawei es meter el código de red, ¿vale? Para que cumpla el Real Decreto 1999, meter el código de red, verificar que se ha autodetectado todo lo que tiene que estar, ¿de acuerdo? Poner la contraseña del Wi-Fi del cliente para poder comunicarse con el exterior y elegir la contraseña y el SSID del cliente. Y con eso ya estaría puesta en marcha la instalación. No hace falta hacer. Luego hay multitud de parámetros que se pueden tocar, pero una puesta en marcha es en eso, 3 minutos, no es más. Hablando de los optimizadores, aquí hay un vídeo, pero es que no se ven los vídeos. Hablando de los optimizadores, la propia aplicación se puede crear con los códigos QR que vienen en cada optimizador, se puede crear un mapa en una plantilla que se puede descargar y con la aplicación le haces una foto y automáticamente te coloca los módulos. Te hace una plantilla física automáticamente, con lo cual también poner optimizadores y darlos de alta son 5 segundos, es hacer una foto. Siempre hay que tener en cuenta que hay que irlo pegando el código QR en una plantilla, pero son 5 segundos. Digo, 5 segundos lo que es hacer un mapeado de optimizadores y de módulos. No tiene ruido, lo que hablamos antes. Es un diseño que siempre Huawei, excepto los de 100 kilovatios para arriba. Toda la disipación es pasiva. No lleva dentro un solo ventilador ni pieza móvil, con lo cual son muy silenciosos. Y bueno, con el grado de protección que tenemos podemos montar el sistema tanto en la calle como lo que hablaba antes, dentro del salón. O sea, no hay ningún problema. Al no tener displays no existe la posibilidad de que se estropeen. Ya os digo que instalaciones que se instalaron en el 2008, muchos equipos ha desaparecido el display y han dejado de funcionar por esa avería. ¿Vale? Y realmente, pues como todo está ocurriendo ahora, ya no tiene ningún tipo de botón porque todo lo tenemos en el teléfono móvil.
que es la aplicación de fusión solar. Si que tenéis curiosidad, pues podéis entrar dentro de ella y os ofrece todo tipo de informaciones, históricos, la producción, si hay optimizadores, la producción de cada módulo en cada momento. Si hay algún tipo de avería o de falla, os puede indicar cuál es el problema. Hay una guía de resolución por cada tipo de avería. Es un programa de gestión muy completo. Bueno, esto es un pequeño resumen. Si os dais cuenta, son 6 componentes diferentes para todo el ecosistema de Huawei, desde 2 kilovatios hasta 10 kilovatios. Son 6 componentes diferentes. El Smart Meter, los dongles de comunicaciones, los batímetros, los optimizadores, el monofásico, el trifásico y la batería Luna. Bueno, un segundito, voy a tragar un poco de agua. ¿No tenéis ningún tipo de consulta sobre los domésticos de Huawei? Bueno, pues vamos a ver la parte de las instalaciones, los sistemas comerciales e industrial. Vamos a poner ahí la palabra industrial hasta 100 kilovatios. ¿Vale? El ecosistema que tiene Huawei de diferentes componentes. Como veis aquí ya ha desaparecido la batería. Huawei por el momento no tiene baterías de más de hasta 90 kilovatios. Se podría hacer con 3 convertidores de 10, hasta 90 kilovatios hora de almacenamiento. Esperamos que para finales de 2022 van a traer primero sistemas de grandes plantas de 2 megavatios, que esperamos que esté para la segunda Q, y para la cuarta Q habrá un sistema de Huawei que ya lo están probando en China, por eso probablemente a lo mejor habéis oído hablar de él. Para finales de año habrá sistemas de entre 50 y 200 kilovatios hora de almacenamiento de Huawei. Por el momento no. Por el momento tenemos en la parte comercial e industrial, no tiene sistema de almacenamiento, y tenemos equipos desde los 12 kilovatios de potencia hasta los 100 kilovatios de potencia. ¿Vale? Principalmente los equipos nuevos llegan hasta 40, los M3 llegan hasta 40 kilovatios. Utilizan los mismos optimizadores que los monofásicos y los trifásicos, los de la gama doméstica, y utilizan los mismos sistemas de comunicaciones y plataforma web que la gama doméstica. ¿Vale? Aquí están los equipos de 100 kilovatios, de 60 y de 100 kilovatios. Disculpadme, se me ha olvidado de comentaros que tanto los pequeños, los M2 como los M3 tienen la protección AFCI, ¿vale? Tienen también protección anti-PID para el problema de los módulos, el PID, ¿vale? Con lo cual, aparte de los propios módulos que ya están minimizando ese problema, los convertidores ya los vienen incluyendo de serie, con lo cual se pueden utilizar en sistemas pues agresivos, con entornos agresivos. El convertidor de 60 y de 100 kilovatios, que es para la gama industrial, no tienen esa protección AFCI, excepto el de 100 kilovatios, que podríamos tener una referencia con esa protección. Y ya tampoco tienen la protección PID, ¿vale? Habría que irse a sistemas grandes, anti-PID, como el Smart Accu y cosas así. Y aquí aparece en los sistemas grandes el Smart Logger. Es cuando empieza a aparecer, porque es como un gestor de la planta, el Smart Logger. Es el pequeño ordenador donde recopila la información, controla los equipos, es el que nos sirve para hacer sistemas de inyección cero de grandes plantas. Es como un pequeño PLC de la planta. Con estos sistemas... Vale, con estos sistemas lo que Huawei ha intentado también es abaratar lo que es el BOS, lo que es la implementación de la instalación, ¿vale? Y luego también lo que es la operación y mantenimiento. He intentado con muy pocas referencias, con sistemas muy robustos, no llevan ninguna parte móvil, no llevan ventiladores. El sistema de monitorización, fusión solar, te permite
te permite planificar acciones de mantenimiento, te permite hacer las curvas IV. El propio equipo te permite hacer curvas IV para hacer mantenimiento de las plantas solares o de las instalaciones domésticas. Y lo que ha pretendido Huawei con esta gama comercial es abaratar la instalación y abaratar lo que es el mantenimiento luego. ¿Vale? Todos, hasta el M3, hasta los 40 kilovatios, tienen la detección de fallo eléctrico, la FCI. ¿Vale? Todos pueden utilizarse con optimizadores. O sea, un cliente nos ha pedido hace poco en un hotel y es una torre central y van a llenar la parte de abajo de módulos. Y eso solo se puede hacer con optimizadores. ¿Vale? Entonces, va a montar 3 convertidores de 40 kilovatios con optimizadores en todos los módulos, de tal manera que el edificio central va a ir barriendo con la sombra todo el campo solar, pero no va a afectar a la producción. O sea, va a ser solo el momento en que esté sombreado. Ya con la inclusión del 40 kilovatios a optimizadores, esto es muy fácil de hacer ya. Aparte de que la protección FCI, el apagado también ocurre el apagado del campo solar en caso de que se apague el convertidor. También podemos hacer, de acuerdo, hasta el M2 podemos duplicar el campo solar. Si todos los módulos tienen optimizador, podemos un convertidor de 20 kilovatios, podemos meter 40 kilovatios de campo solar. ¿De acuerdo? Imaginaros que tenéis zonas de sombra, como hemos hablado, diferentes cubiertas con diferentes inclinaciones, orientación al norte, cosas así. Pues podéis optimizar la instalación de ese convertidor y de esa instalación eléctrica poniendo más módulos, más campo solar, sin añadir ningún convertidor más, poniendo uno solo. Vale, esto aquí en España, en el caso de la batería es útil, pero imaginaros en latitudes más nórdicas, pues que la producción no es tan interesante, pues con un convertidor pueden duplicar la potencia de campo solar. Huawei ha apostado siempre por los convertidores de string. De hecho, yo no sé si hay algún fabricante que tenga tantos convertidores de string tantos string con seguidores de máxima potencia por potencia. De hecho, por ejemplo, el de 100 kilovatios tiene hasta 10 maximizadores, 10 entradas de maximizador con 2 string cada uno, ¿vale? Con lo cual tendríamos como 10 convertidores de 10 kilovatios en el mismo sistema. O sea, ese maximizador pueden orientarse los módulos, pueden tener diferentes tipos de módulos, cada maximizador independientemente. Pues el de 60 kilovatios tiene 6, el de 40 tiene 4. O sea, hay un gran volumen de maximizadores por cada potencia del convertidor. Evidentemente eso, al final lo que redunda es en más producción. No hacemos, como ya os digo, la mejor comparación es como si tuviésemos 10 convertidores pequeños, cada uno con su maximizador, con su punto de máxima potencia y cada uno funcionando, entre comillas, a su bola. Entonces, con eso se consigue, pues bueno, 1,5, 2% de diferencia si no hay sombras. Si hay sombras ya no os quiero decir nada. Es lo que os comentaba, el PID está hasta 40 kilovatios, está incluido, ¿vale? El PID Recovery. A partir de ahí habría que utilizar otros sistemas, pero ya se utiliza el Smart Accum. También los fabricantes de módulos están avanzando mucho para minimizar este problema. Pero bueno, siempre está bien tener un añadido más. Aquí es igual, el vídeo no funciona. Si os fijáis, esto es un caso de estudio que han hecho en China, creo recordar que es una instalación de casi 30 megavatios, que la diferencia que hay entre tener un sistema de anti-PID, como en el caso de Huawei, pues redunda que a lo largo de los años, ¿vale? A lo largo de los meses, estamos consiguiendo un 2% más, un 1,6% más, que si no tuviese ese sistema de recuperación, el PID Recovery. O sea, al final sí que termina afectando. Sí, sobre todo en entornos donde el ambiente es agresivo, entornos salinos, húmedos, el PID es un fenómeno que hay que tenerlo en cuenta. Este sistema también tiene la recuperación, la detección de arco eléctrico, como hemos hablado. No os voy a comentar más. ¿Vale? Tiene lo del apagado. Igual, son sistemas de seguridad que comercialmente y técnicamente son muy interesantes. Detección, imaginaos un campo solar con 500, 600, 1000 módulos.
para ir a detectar dónde se ha producido el arco eléctrico. Pues si todos los módulos tuviesen optimizadores, se podría detectar dónde está el problema. Incluso te da, en caso de fugas a tierra, por ejemplo, que baje la resistencia de aislamiento, el propio programa te da una indicación en dónde puede estar, en qué sitio, en qué serie y dónde puede estar más o menos la fuga. Siempre con el optimizador, cuando todos los módulos llevan optimizadores, ¿de acuerdo? Bueno, y al final también lo que intentan, igual que en el caso de los domésticos, es que crear un equipo que nos sea útil, que podamos instalarlo en cualquier sitio, que nos sea fácil de instalar con la plantilla del automapping de los optimizadores, que tengamos versatilidad de comunicaciones, que tengamos una puesta en marcha rápida y sencilla, ventilación natural, excepto ya los 100 kilovatios, que ya tienen ventilación inteligente. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿vale? Tenemos un caso de una planta de unos 2 megavatios, creo recordar, ¿vale? Que el mapeado de los optimizadores se hizo en 40 segundos. Para que veáis que es algo que es rápido y sencillo. Lo mismo que antes, el tema de que no lleva botones, no lleva... Y en el sistema comercial, sin añadir ningún elemento más, podemos hacer plantas de hasta 10 convertidores. O sea, con el Smart Dongle, que hay que poner para las comunicaciones, podemos hacer un string de convertidores de hasta 10 unidades. Tanto los pequeños de 12 kilovatios como los de 40. Eso, para crear una planta sin un elemento más, solo los convertidores, pues también nos facilita mucho la instalación. Y luego un elemento que, bueno, se utiliza mucho ya en potencias grandes, pero que está presente en potencias pequeñas, es el diagnóstico por las curvas IV. El propio convertidor, ¿vale? Además, por debajo de los 20 kilovatios, la licencia es gratuita. Por encima de 20 kilovatios tiene un coste. Pero el propio convertidor te puede hacer las curvas IV de todas las series que tiene conectadas en él. Eso nos permite hacer un mantenimiento a distancia, no hace falta estar allí. Eso directamente se puede lanzar las curvas IV desde Fusión Solar, desde la aplicación web. Nos permite hacer todas las curvas IV de todos los módulos sin tener que estar allí presente, con lo cual nos facilita muchísimo el mantenimiento. Con las curvas IV, aparte de que nos puede dar una posible resolución al problema, detectamos problemas de diodo de bypass, detectamos problemas de células parcialmente ocultas por excrementos de aves, detectamos problemas de malas conexiones, detectamos problemas ya de puntos calientes avanzados. Se puede detectar muchas cosas sin moveros de la oficina, de casa. O sea, simplemente dando un botón, él empieza a hacer la gestión de las curvas IV y te aparece, aparte de aparecerte las gráficas, es bastante visual, te aparecen las posibles resoluciones a los problemas que si has detectado un problema. Posiblemente sea el diodo de bypass que esté en corto o que esté abierto. O sea, el propio te está dando resoluciones, con lo cual las operaciones de mantenimiento que se puede hacer con la plataforma Fusión Solar y con los convertidores Huawei son bastante interesantes, ¿vale? Imaginaros 40, aparte de hacer la instalación, si se puede vender el mantenimiento luego de la instalación y es así de sencillo, pues es una forma de promoverla comercialmente, vamos. Bueno, de acuerdo. Básicamente ya llegamos al final. Aquí tenéis un pequeño resumen. No sé si luego con la lista que han dado se pasará a la presentación o no. ¿Vale? Y tenemos un resumen del portfolio de Huawei en la parte industrial. Desde los convertidores hay la talla M2 que va de 12 a 20 kilovatios, la talla M3 de 30 a 36 y 40, el de 60 kilovatios, el de 100, los optimizadores, los dongles de comunicaciones 4G y FE, el Smart Logger y los Power Sensor. Hasta aquí todo. Os he metido aquí una charla con calzador. No sé si queréis hacer algún comentario o algo que os atraiga la atención, algo a nivel más técnico. Tampoco no podemos hacer aquí charlas técnicas porque no sabemos el nivel. Nada, pues nada, encantado de haber... ¿El Smart Dongle te permite conectar un inversor con Ethernet? El Smart Logger te permite conectar el inversor con el Ethernet, sí. Pero también el dongle FE. Hay un dongle
que tiene Wi-Fi FE y te permite conectar con Ethernet a través de cable para salir a internet o al router o donde quieras ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí. Yo quería preguntarte, has dicho antes que los optimizadores, si tienes que ampliar optimizadores a la hora de introducirlos en el sistema, ¿cómo los introduces? ¿Con los códigos QR de cada uno, me dices? El código QR te sirve para hacer un mapa físico. O sea, cada optimizador lleva una pegatina pequeña con un código QR y ese código QR tú lo pones en una plantilla y entonces lo que haces es dibujar lo que tú tengas puesto en la cubierta, por ejemplo, pues dibujarlo de la misma manera para que luego, haciendo una foto, él te cree un dibujo del campo solar, de la cubierta, con los módulos colocados. Sepas dónde está cada uno. Realmente eso es para saber dónde está cada uno. Si tú añades más códigos, más optimizadores, normalmente vas a tener que darlos de alta. No te los va a detectar porque no es la primera puesta en marcha. Entonces, lo que vas a tener que decirle al sistema, a Fusión Solar, cuando estés dentro del equipo, es búscame optimizadores. Y él te los vuelve a buscar todos. ¿Vale? Pero es tan sencillo como volver a decirle, búscame los optimizadores. Cuando tú haces la primera puesta en marcha, él automáticamente ya te empieza a buscar. ¿Vale? Pero cuando tú añades y ya está puesto en marcha el sistema, tienes que hacerlo manualmente. Búscame optimizadores y ya él te los busca. Pero el código QR es solo para hacer una representación gráfica de disposición de los módulos. Vale, o sea que te lo busca entonces, dice el sistema. Sí, sí. O sea, tienes que decirle que lo busque. O sea, si ya está instalado el sistema y ya está puesto en marcha, tienes que entrar en Fusión Solar, conectarte con el equipo y decir, búscame más optimizadores. ¿Vale? Y entonces es cuando te los detecta. La primera vez te lo busca automáticamente. Vale. Disculpa, ¿me oyes? Acércatelo. El optimizador que va colocado en paralelo con cualquier panel, entiendo. Sí, 450 vatios, puede llegar hasta 480 vatios. Vale. ¿Vale? Pero con cualquier módulo. Las aplicaciones de fusión solar para ellos funciona bien, pero la aplicación de fusión solar para móviles, la de iOS funciona, pero la de... Para iPhone el problema que hay con Fusión Solar es la puesta en marcha. La puesta en marcha es un tema de licencias y de hasta dónde puede entrar. Para la puesta en marcha con Apple no puedes hacer puesta en marcha. Luego el usuario sí que puede conectarse y ver los horarios, pero la puesta en marcha da muchos problemas. La hemos hecho fantásticamente en iOS, pero para Android ni hemos conseguido la aplicación. Perdona, ¿Me oyes? Es que no me lo... Que es en Android donde hemos tenido problemas para tener una aplicación en el móvil que contacte con el gestor solar, con Fusión Solar, etcétera. ¿Con Android? Sí, ¿no? Pues... No. O sea, da problemas con Apple, con el iOS, da problemas a la hora de hacer la puesta en marcha, pero porque Apple tampoco abre porque Apple es muy puñetero para eso. Luego para lo que es monitorizarlo y eso sí. Y Android el único problema es que no está en Play Store. Sí, ¿y dónde está? Está en lo que tiene Huawei, que es App Gallery, que es como el Play Store, pero en Huawei. Como lo está sacando Samsung, como lo están sacando... Pues eso, que yo creo que todos los fabricantes están un poco hasta el gorro ya de... Vale. Oye, y una última pregunta. ¿Al inversor se puede acceder informáticamente? ¿Existe una API o algo en el que puedas descargar datos directamente? La API, tú tienes la posibilidad de tener API, acceso a API a la plataforma Fusión Solar. Fusión Solar. ¿Vale? Luego los convertidores, normalmente si tú tienes a través de Modbus RTU, tú puedes acceder a las posiciones de memoria que son públicas y sin ningún problema. ¿Vale? O sea, tú te puedes crear un propio entorno y sacar los datos tú directamente del convertidor. Y si no, con una API, pero ya de Fusión Solar. Fusión Solar, vale. Oye, y del tema de optimizadores, la distribución lógica que viene en la aplicación de Fusión Solar, si no tienes optimizadores no sirve para nada, ¿no? El diseño ese, ¿no? Está pensado para los optimizadores. Claro, la disposición física, sobre todo es para localizar los módulos, como estamos hablando de que te dice dónde está el fallo, no sé qué, no sé cuántos. E incluso si tú te das cuenta, porque monitorizamos el módulo individualmente. Si te das cuenta, es para que dentro de 2 años te acuerdes dónde está el módulo, porque si no, no te vas a acordar. Eso es, vale.
Vale, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias por asistir. Estamos, si queréis más información, estamos ahí en el stand del pasillo por allá al final. Y pues nada, cualquier consulta creo que tenéis nuestros datos y si no ahí los tenéis. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.